Bueno, hola chicos, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, como les había comentado, acá les voy a presentar el video donde vamos a repasar los conceptos de entropía y energía libre. Estos dos conceptos de la termodinámica química que están directamente relacionados con las, valga la redundancia, relaciones energéticas de los procesos. Casi todas las reacciones químicas, o procesos que nosotros definimos como nuestro sistema, tienen una dirección específica. A ello los llamamos espontáneos, y lo son en ese sentido en el que nosotros los definimos, a ese proceso o esa reacción. A este tipo de procesos que denominamos, que son los espontáneos, los denominamos irreversibles, ¿sí? Es decir, que el sistema va a reaccionar de su estado inicial al final por un camino y no puede volver a su estado original por el mismo camino, ¿sí? Entonces, todo proceso espontáneo es irreversible. Por otro lado, lo que tenemos son aquellas reacciones o procesos no espontáneos. A ellos los denominamos como procesos reversibles. ¿Por qué? Porque el sistema puede ir y venir a su estado inicial, y del inicial al final, y viceversa. ¿Sí? Bien. Ahora, la naturaleza espontánea de una reacción tiene una relación directa con la entropía. Cuando nosotros hablamos de entropía, lo que nos tiene que llegar a la cabeza directamente es el concepto de desorden. O sea, nosotros decimos entropía y ustedes tenemos que pensar en la palabra desorden. Cuanto mayor es el desorden, mayor va a ser la entropía. ¿Y cómo relacionamos la espontaneidad con la entropía? Es a través de la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué es lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica? Que la variación del universo, de la variación de entropía, del universo, es positiva, o sea, mayor que cero, en aquellos procesos que son irreversibles, ¿sí? Serían los procesos espontáneos. Y por otro lado, la variación de entropía del universo es igual a cero en aquellos procesos no espontáneos o reversibles, ¿sí? Bueno, en los casos que nosotros estudiamos, y vamos a ver en los ejercicios de aplicación, estudiamos un sistema aislado. ¿Qué es un sistema aislado? Un sistema aislado lo definimos como aquel que no intercambia ni materia ni energía con su entorno. Y entonces la variación de entropía del sistema va a ser mayor que cero para el caso de aquellos procesos espontáneos o irreversibles, y por otro lado, la variación de entropía del sistema será igual a cero en los procesos no espontáneos o reversibles, ¿sí? Por último, vamos a definir el concepto de una función termodinámica de estado, que es la energía libre, ¿sí? Esta energía libre combina otras dos funciones de estado que hemos estudiado hasta ahora, que son la entalpía y la entropía. En los procesos que nosotros vamos a llevar a cabo a temperatura constante, la energía libre se define como la siguiente ecuación. El delta G es igual al delta H menos T
por delta S, temperatura constante, ¿sí? Y para aquellos procesos que nosotros realizamos a temperatura y presión constante, ese delta G lo podemos relacionar directamente a la espontaneidad de la reacción. ¿A través de cómo? Con ese signo de delta G, ¿sí? Entonces, si el delta G es negativo, estamos en presencia de un proceso o reacción espontáneo. Mientras que si el delta G es positivo, estamos en presencia de un proceso o de una reacción no espontánea, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que el criterio de espontaneidad para una reacción o un proceso químico lo vinculamos directamente con el signo que nos da el delta G para esa reacción. ¿Cómo determinamos ese delta G? A partir de esta formulita, que es el delta G igual al delta H menos T por delta S. Los valores de delta H y delta S, como ustedes ya lo venimos viendo y estudiando a partir de los otros videos, se encuentran tabulados o se darán de acuerdo al ejercicio que nosotros estemos tratando. Bueno, ahora lo que vamos a ver son unos ejercicios tipo del estilo de lo que ustedes tienen para hacer en la práctica. Algún ejercicio de aplicación. El primer ejercicio que les planteo nos dice, en una reacción química en la que 2 moles de reactivos gaseosos se convierten en 3 moles de productos gaseosos, indica cómo será el signo de delta S. Y el otro inciso nos dice, ¿cuál será el signo de delta S en una reacción química donde 2 gases se combinan para formar un sólido? Bueno, vamos a la. En el A entonces nos dice, acá yo les planteo como para que podamos verlo, una ecuación. Nos dice 2 moles de reactivos gaseosos. No nos dice cuáles son. No importa, lo podemos plantear de esta manera. Tenemos 2 moles de un reactivo gaseoso que se convierten en 3 moles de productos gaseosos. ¿Cuál va a ser el signo de la entropía? ¿Sí? Nosotros, si supiéramos qué reactivos estamos utilizando, podemos calcular la variación de entropía para esta reacción como la sumatoria de entropía de productos menos la sumatoria de entropía de reactivos, y los sacamos de tabla. En este caso no los tenemos, entonces tenemos que relacionar estos moles de gases que tenemos en nuestra ecuación. Entonces, nosotros sabemos que el delta N, la variación del número de moles para cualquier reacción química, va a ser igual a la sumatoria del número de moles de productos menos la sumatoria del número de moles de reactivos. Entonces, si nosotros miramos lo que nos plantea el problema, tenemos como productos 3 moles de gas y como reactivos 2 moles de gas. Por lo tanto, hay más grados de libertad, o sea, mayor desorden en el producto, que tenemos más números de moles gaseosos. Y por lo tanto, la entropía de esa reacción va a ser mayor que 0, va a ser mayor. Es decir, que la variación de entropía para la reacción va a tener un signo positivo. Los fundamentos de esta parte teórica ustedes lo tienen muy bien explicados en la guía de estudio. Yo les quise poner un problema de este tipo para que vean cómo lo podemos aplicar, ¿sí? Vamos al inciso B, que nos dice que 2 gases se combinan para formar un sólido. De la misma manera, podríamos calcular la variación de entropía, como les dije anteriormente, sacando los valores de tabla. En este caso, nosotros tenemos en reactivos 2 gases y reaccionan, dijimos, para formar un sólido como producto.
el estado sólido, como sabemos, es un estado mucho más ordenado que el estado gaseoso. Entonces, en este caso se pasa de un estado más desordenado, con los 2 moles de gas en los reactivos, a un estado más ordenado con el sólido que se forma. Por lo tanto, la consecuencia va a ser que el signo de la variación de entropía para esta reacción va a ser negativo. ¿Se entendió? Esto es bien conceptual y es lo que ustedes tienen que manejar a partir del ejercicio, por ahí por el ejercicio 22 me parece, 23 esos conceptos. Bueno, vamos a ver otro ejercicio de aplicación que es directamente para utilizar los valores que tenemos de tabla. Este ejercicio nos dice, en el proceso Haber para la producción de amoníaco interviene el siguiente equilibrio. Nitrógeno, un mol de nitrógeno gas, más 3 moles de hidrógeno gas, tenemos un equilibrio, 2 moles me generan 2 moles de amoníaco gas. Suponga, nos dice el problema, que el delta H estándar y el delta S estándar de esta reacción no cambian con la temperatura. Recuerden siempre cuáles son las condiciones estándar, que son las que nosotros tenemos en la tabla, que son 25 grados centígrados para el caso de la temperatura, una atmósfera de presión en el caso de los gases, ¿sí? Bueno, nos dice, inciso A, prediga el sentido en el que cambia el delta G0, el delta G estándar, de esta reacción al aumentar la temperatura. Y el inciso B, tenemos que calcular los valores de delta G0 para esta reacción a 25 grados y a 500 grados. Bien, vamos a comenzar con la respuesta del inciso A. Prediga el cambio de delta G0, o sea, nos planteamos siempre esta ecuación, ¿no? Delta G0 es igual al delta H0 menos T por delta S0. Ahora, este término, el segundo término de esta ecuación, que nosotros denominamos término entrópico, es el que influye en la dependencia del delta G0 con la temperatura. Como en este caso nos pregunta que qué es lo que va a pasar con el signo delta G0 para esta reacción cuando aumentamos la temperatura, entonces nos tenemos que fijar en este segundo término, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? No tenemos que hacer ningún cálculo, tenemos que predecir. Y nosotros si vamos a nuestra ecuación, vamos a ver que la variación de entropía para nuestra reacción química nos va a dar menor que 0. ¿Debido a que qué? A que tenemos en el número de moles de producto son gaseosos, tenemos 2 moles gaseosos, y el número de moles de reactivos son 4 moles gaseosos. Entonces, como lo habíamos mencionado anteriormente, la variación de entropía para esta reacción es negativa. Entonces, el segundo término se vuelve positivo al aumentar la temperatura, o sea, cuando este T va aumentando, va siendo cada vez más grande. Por lo tanto, si este término se va a volver positivo a medida que el T aumenta, el delta G0 también se va a hacer cada vez más positivo al aumentar esta temperatura. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la reacción, tal así como nosotros la vemos escrita, no va a ser favorecida con el aumento de la temperatura, sino que va a ser no espontánea. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Este es el término entrópico que influye sobre el valor del signo de delta G cuando aumenta la temperatura. ¿Sí? Y ahora esto lo vamos a ver haciendo un cálculo, porque vamos a calcular el delta G0 cuando tenemos una temperatura de 25 grados, que sería una temperatura estándar, y
qué es lo que sucede a 500 grados, cuando aumentamos bastante la temperatura. Entonces, para el ejercicio B, obviamente tenemos la ecuación delta G, 0 igual a delta H menos T por delta S, y vamos a calcular el delta H0 como la sumatoria de las entalpías de productos menos la sumatoria de la entalpía de los reactivos. Estos los sacamos todos de tabla y están en las tablas que ustedes tienen, que les subimos. Entonces buscamos en tabla y tenemos que la variación de entalpía para el amoníaco, la entalpía del amoníaco es menos 46,19 kJ por mol. Como tenemos, recuerden que es una propiedad extensiva, tenemos 2 moles de gas amoníaco, así que vamos a multiplicar ese valor de entalpía por 2. Y ahora le vamos a restar la sumatoria de las entalpías de los reactivos, ¿sí? Recuerden, como les dije anteriormente en el otro video, que las entalpías para los gases puros, en este caso nitrógeno-hidrógeno, es 0. Por lo tanto, nos va a quedar que la variación de entalpía para esta reacción va a ser igual a menos 92,38 kilojoules. Bien, por otro lado, entonces ahora vamos a determinar el delta S0, variación de entropía. De la misma manera, sumatoria de entropía de productos menos sumatoria de entropía de reactivos. También sacamos los valores de tabla y en este caso obviamente las entropías, que eso ustedes ya lo vieron en la teoría, en la guía de estudio, las entropías para los gases, sobre todo puros, nitrógeno y hidrógeno, ya no son 0 como pasaba con las entalpías, ¿sí? Acá estamos hablando de, del movimiento que experimentan las moléculas de gas, ¿sí? Y las entropías para los gases son siempre mayores que 0, ¿sí? Bueno, entonces, la variación de entropía acá nos queda 2 moles por 192,5 joules sobre mol Kelvin para el amoníaco, menos 1 por el nitrógeno por 191,6 joules sobre mol Kelvin, más los 3 moles de hidrógeno por 130,7 joules sobre mol Kelvin. Eso nos da una variación de entropía de menos 198,4 Joule sobre Kelvin. Bien, ahora vamos a aplicar delta G igual a delta H 0 menos T por delta S. Tomamos la primera temperatura, que eran 25 grados. 25 grados, que lo pasamos a Kelvin, le sumamos 273 y nos queda menos 92,38 kilojoules menos 298 Kelvin por el delta S. El delta S siempre nosotros lo vamos a tener porque los datos que tenemos en tablas están en Joule sobre mol Kelvin, entonces no se olviden nunca que a veces es un error frecuente que cometen en el embale cuando van haciendo los ejercicios de pasar la variación de entropía a kilojoules, ¿sí? Acá lo pasé directamente y entonces esto nos da que el delta G0 es menos 92,38 kilojoules menos por menos más 59,1 kilojoules. Y nos da como resultado que la variación de energía libre estándar a 25 grados es de menos 33,3 kilojoules. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede a 500 grados. Volvemos a plantear la ecuación. Los valores de delta H, cerito, obviamente es el mismo, menos 92,38 kilojoules, y el valor de delta S0 para la reacción es de menos 198,4 joules sobre Kelvin. Ahora aplicamos la ecuación delta G0 igual a delta H0 menos T por delta S0
y lo que colocamos en temperatura son 773 Kelvin. Entonces lo que obtenemos es menos 92,38 kilojoules más, porque es menos por menos más, 153 kilojoules. Y eso nos da un deltaje de 61 kilojoules. ¿Ven lo que sucedió acá? Ahora lo vamos a ver. ¿Se entendió cómo utilizar los datos de tablas y cómo calcular una variación de energía libre para una determinada reacción? Ahora vamos a ver qué es lo que pasó. Nosotros, a partir de la variación de la ecuación, la aplicación de la ecuación delta G0 igual a delta H0 menos T por delta S, calculamos que a 25 grados nuestra reacción química, que era la formación del gas amoníaco, nos daba un delta G0 de menos 33,3 kJ. ¿Qué significa ese signo negativo? Que la reacción, tal cual como estaba escrita, es espontánea en este sentido. No sé si se alcanza a apreciar que esta flechita la puse en negrita y sombreada. ¿Por qué? Porque el signo del delta G me da negativo, entonces se favorece la reacción en el sentido hacia la derecha, hacia la producción de amoníaco. Ahora, cuando nosotros incrementamos más la temperatura a 500 grados, el delta G nos cambia a 61 kilojoules, o sea, positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la reacción, así como la tenemos escrita, no es favorable, sino que es la inversa, para el otro lado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que moléculas de amoníaco se van a descomponer para generar nitrógeno e hidrógeno. Va a ser espontánea para el otro lado. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto estaría de acuerdo con lo que nosotros pensamos en el primer inciso, en el inciso A, que con el incremento de la temperatura, el signo del delta G0 iba a ser positivo, o sea, iba a ir siendo cada vez más positivo, iba a ir aumentando. ¿Sí? ¿Se entendió? Espero que se haya entendido. Y ahora les voy a mostrar algo que es bien gráfico y que por ahí los va a ayudar a poder relacionar estos de los signos, porque en definitiva es un tema de juego con los signos para ver cómo evaluamos para una reacción química la espontaneidad, ¿sí? Y es un cuadrito bien gráfico. Nos dice acerca de cómo va a ser el efecto de la temperatura en la espontaneidad de las reacciones. Entonces siempre nosotros tenemos nuestra formulita, nuestra ecuación, delta G igual a delta H menos T por delta S. Entonces, cuando el signo del delta H es negativo y el signo de delta S es positivo, el delta G va a ser siempre negativo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, este término va a ser siempre negativo, con el primer término negativo, siempre va a ser negativo. Y la reacción que nosotros estemos, que esté planteada o que estemos tratando, va a ser espontánea siempre a cualquier temperatura que se plantee, ¿sí? Y la reacción inversa nunca lo va a hacer. Cuando nosotros tenemos un delta H positivo y un delta S negativo, entonces que este delta S sea negativo, con este negativo de acá, se me va a transformar en positivo. Y le sumamos la variación de entalpía que dijimos que era positivo, por lo tanto el delta G va a ser siempre positivo. Y la reacción que tengamos va a ser no espontánea a cualquier temperatura, ¿sí? Y la reacción inversa sí va a ser espontánea. Ahora, el tema es cuando los dos términos delta H y delta S son negativos o los dos positivos. Cuando delta H y delta S son negativos, el valor de delta G va a ser negativo a temperaturas bajas, simplemente por una cuestión algebraica, obviamente, ¿sí?
y va a ser positivo a altas temperaturas. O sea, que la reacción va a ser espontánea si estamos hablando de temperaturas bajas, pero se va a transformar en no espontánea a temperaturas altas. Y lo mismo va a suceder, lo que sucede con el delta H positivo y el delta S positivo, el delta G va a ser positivo a temperaturas bajas y va a ser negativo a temperaturas altas, ¿sí? Porque este término va a ser cada vez más grande, negativo. Entonces, la reacción va a ser no espontánea a temperaturas bajas, pero se va a transformar en espontánea a temperaturas altas. Bueno, esto es un poquito como un resumen, este cuadro, de lo que es lo que sucede cuando nosotros vamos jugando con la temperatura y poder transformar de alguna manera una reacción espontánea en no espontánea o viceversa, ¿sí? Bueno, espero haberles sido clara, chicos, con esto que es el último, con este videito que es el último de termodinámica química, ya están en condiciones de hacer toda la guía de